Muy bien, en esta sesión vamos a explorar a profundidad los componentes de un árbol de decisión y todos los subtemas que involucra, ¿no? Primero que nada, vamos a analizarlo desde la teoría perspectiva de un árbol de clasificación de CART, así que primero tenemos que empezar a definir qué es. Sabemos que es un algoritmo de aprendizaje supervisado y es un modelo a escala con una estructura jerárquica y no es paramétrico. Ok, en este caso, un árbol de decisión es un algoritmo de aprendizaje supervisado y que es utilizado tanto para tareas de clasificación como de regresión, etc. Su objetivo principal, en este caso, es dividir los datos en subconjuntos cada vez más homogéneos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que nuestro propósito bajo este algoritmo será homogeneizar un conjunto de datos heterogéneo. Imagina que tienes muchos colores en una pecera y tienes muchas canicas, cada una de un color distinto. El objetivo es dividir y dividir grupos hasta que las canicas estén en su color correspondiente, es decir, los rojos con los rojos, los verdes con los verdes, así sucesivamente con cada color, ¿no? También me parece importante analizar por qué decimos que esto no es paramétrico, ¿no? Esto significa que no asume una distribución específica de los datos, ¿no? Como ya sabrás, en estadística se dice que los datos tienden a tener una forma en forma de campana, como la campana de Gauss o la distribución de Gauss. En este caso no. ¿Por qué? Porque construye reglas lógicas que pues se basan en los rasgos de los datos de entrenamiento, ¿no? Con esto en mente hay que pasar a la estructura. ¿Qué es lo que compone un árbol de clasificación? Para empezar, su estructura se asemeja mucho a un diagrama de flujo invertido y vamos a realizar que tiene 4 partes importantes, que es el nodo raíz, las ramas, los nodos de clasificación y unas hojas o nodos hoja, ¿no? Vamos a analizar primero qué es el nodo raíz. El nodo raíz en sí representa el punto de partida que contiene todos los datos, ¿no? En este caso es el primer nodo, representa la totalidad de los datos y también se dice que pues es la primera división basada en la variable que más información aporta. Vamos a suponerlo de esta manera. Yo quiero identificar qué persona es saludable y qué no es saludable. ¿Cuál es la variable más importante para identificar quién y quién no es saludable? Pues bueno, principalmente podría ser las horas de ejercicio. Entonces, si una persona se ejercita, pues puedo decir que es constantemente saludable y si no lo hace, pues no. Entonces yo creo que esta es la variable que más información nos aporta. Luego de eso se desprenden las ramas, que pues en sí son los caminos que se toman dependiendo de la respuesta, ¿no? En este caso, cada rama representa un resultado. Aquí tenemos de que, pues mira, 5 a 8 y 1 a 12. Luego tenemos los nodos de clasificación, que pues en sí siguen siendo las clasificaciones que vamos a subdividir el árbol hasta que lleguemos con las personas que son saludables y que no son saludables. Son los puntos donde se realiza una pregunta, por así decirlo, binaria, que es como de que, cumple esta condición, se condicionan las cosas hasta que se siguen relacionando con el objetivo de llegar a los nodos hojas o las hojas, ¿no? Que pues ya son los nodos finales o es el destino final donde se asigna una etiqueta o un valor, ¿no? Es donde ya se busca que mayoritariamente sean homogéneos los datos, ¿no? Y podemos medir la profundidad o qué tan profundo es nuestro árbol a raíz del nivel de profundidad, que pues en otras palabras solamente me dice que, ¿sabes qué? Mi nivel de profundidad es 4, suponiendo que hay 4 nodos de clasificación en este árbol, ¿no? Esto significa el nivel de profundidad. Esa es la estructura de nuestro árbol. La cosa aquí es que nosotros podemos seguir clasificando y clasificando y clasificando y poniendo una variable y otra condición hasta que sean demasiadas condiciones, ¿sí? Pero si seguimos haciendo esta clasificación, caeremos en un concepto que se llama el overfitting, que en otras palabras en español es el sobreajuste, ¿sí? Y nuestro modelo será bueno entrenado, o sea, será muy buen modelo mientras nosotros lo entrenamos, sin embargo será malo clasificando, porque recordemos que el propósito de todo este árbol es predecir, ¿no? Quiero predecir datos que mi modelo nunca antes ha visto y puede que sea muy, pero muy malo clasificando, aunque sea muy bueno entrenando, ¿no? En este caso, en un árbol de decisión, el overfitting ocurre cuando creas ramas pero tan específicas que pues terminas aislando un solo dato, ¿no? Es como que el modelo tiende a memorizar el entrenamiento y no aprende literalmente a cómo clasificar o seccionar dichos datos. De hecho, que hay una explicación. Mencionamos previamente el concepto de los colores. Vamos a imaginar, por términos sencillos, que nuestro propósito es separar de rojos y de verdes, ¿no? En este caso el overfitting ocurre cuando pues vaya, todo está perfectamente clasificado. Hay tantas, pero tantas ramas que logramos separar los puntos verdes de los rojos, como podemos identificar en esta imagen, ¿sí? O en este diagrama, en este dibujo. Y aquí tenemos nuestros puntos rojos. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad nuestros datos no se comportan o no tienden a ser
como nosotros entrenamos a nuestro modelo. Que si nosotros llegamos a poner nuestro modelo con una serie de datos totalmente distinta, pero con el mismo objetivo, vamos a tener muchos errores. Esto significa que el porcentaje de error es muy alto. Si tú quieres hacer un árbol perfecto, con muchas ramas, el porcentaje de que te equivoques es muy alto. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Lo contrario al overfitting, pues es el underfitting, que pues es completamente inverso a lo que acabamos de ver, que te tienes tan pocas ramas que pues te va a clasificar un 50-50, ¿no? Vemos que aquí como hay 5 datos rojos con 6 datos verdes, o sea, es una referencia casi un 45-55%, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros buscamos es tener un nivel óptimo, que es como este apartado que estamos viendo. Con este nivel óptimo sí, habrá errores, pero nuestros errores podremos medirlos y ahorita vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer con los errores, ¿ok? Entonces nosotros aspiramos a esta clasificación, que es un nivel óptimo. Entonces, un árbol, como menciona este párrafo, menciona que busca la pureza a través de la homogeneización, ¿sí? Y nosotros podemos medir dicha pureza. ¿Y qué significa la pureza? Significa qué tan puros o qué tan homogéneos son nuestros datos, ¿no? Para medir qué tan mezclados están estos datos, utilizamos la siguiente matemática. Así que primero hay que analizar esto. Para medir qué tan mezclados, utilizamos dos fórmulas principales. La primera es la de entropía, ¿sí? La de entropía básicamente mide el grado de desorden o de incertidumbre de qué pasaría si los datos están mezclados 50-50, ¿no? Es como que si mi entropía máxima es 1, pero si el nodo es puro, equivale a 0. Y aquí tenemos nuestra fórmula, ¿no? Podemos calcular la pureza del nodo. Si el nodo es puro, significa que si el valor es 0, significa que nuestro nodo es puro. Y si es cercano a 1, significa que es heterogéneo. Posterior a ello, tenemos nuestra siguiente, que es con la que vamos a trabajar, que es el índice de Gini. Gini, en este caso, mide la probabilidad de clasificar incorrectamente un elemento elegido al azar, ¿no? Es el estándar en algoritmos como CART debido a su eficiencia computacional, que pues previamente lo vamos a meter todo en un algoritmo, en un centro de data como puede ser Python, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con el índice de Gini y tenemos esta siguiente fórmula. Sabemos que es 1 menos la sumatoria de k y sabemos que k es igual a 1 por p y k al cuadrado, ¿no? Este es nuestro algoritmo de CART. Entonces, podemos calcular Gini de la siguiente manera. Índices Gini con valor en 0 indican mucha pureza, mientras que con 1 sabemos que son totalmente impuros. Por ejemplo, analicemos esta ilustración con las que planeamos hacer dos particiones iniciales y queremos determinar cuál es mejor. Las condiciones son las siguientes. Se dice que x0 es menor o igual que 6.5 y quiénes sí y quiénes no van a cumplir esta condición, ¿ok? Y en el otro ámbito me indican si la condición es x1 es mayor o igual a 11. Bajo la primera condición realizamos la primera partición y notaremos que en nuestro lado izquierdo únicamente nuestro umbral tendrá 4 puntos rojos, ¿no? Mientras que en el restante, pues del lado derecho, tendrá 6 puntos rojos y 10 verdes. Esto lo podemos representar de que quienes cumplen la condición, sabemos que en la primera pues son 4 puntos rojos y no hay ni uno solo verde, mientras que quienes no la cumplen, en este caso serían 6 puntos rojos y 10 puntos verdes. Aquí podemos identificarlo con esta manera de aquí. Y a ello podemos clasificar el índice Gini para medir la pureza, pero esto lo haremos un momento después. Hay que pasar con nuestro segundo umbral, que en este caso sería quien cumple la condición de x1 con menor o similar a 11, ¿ok? En este caso partimos nuevamente nuestro umbral y nos queda de esta manera, tal forma que quienes sí cumplen la condición van a ser estos 8 puntos rojos que están bajo esta línea y los anotamos de esta manera, y 10 puntos rojos que también están aquí, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro índice de Gini y vamos a ver quiénes no cumplen dicha condición, que pues son estos 2 puntos rojos. Aquí los anotamos y vemos que pues no hay un punto verde que nos delate que exista dicha posición, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pasando aquí? Tenemos que calcular el índice de Gini. Como habremos calculado, el índice Gini cuenta con esta fórmula, ¿no? Para hacerlo de esta manera podemos medir la pureza de cada hoja, ¿sí? De cada clasificación, por mencionar una manera. En este caso tenemos que nuestro Gini va a ser igual a 1 por, y tomamos la totalidad de nuestros datos de dicho nodo. En este caso son 4.
no porque solo sean 4 quienes sí la cumplen, no, sino porque la suma de ambos umbrales son 4. Entonces elevamos esto al cuadrado y sabemos que aquí de la primera clasificación son 4, lo desplegamos y le vamos a restar el restante de los datos entre 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Este me da un nodo pues básicamente puro, desde ya se sabía porque es un nodo con validación de 0 y en 0 tenemos el sufijo que mencionamos que es totalmente puro, ¿va? ¿Qué pasa con la otra parte? Con quienes no lo son. Ok, en esta parte hacemos exactamente el mismo procedimiento, tomamos uno menos y vamos a dividir nuestro primer segmento entre la totalidad de los datos. Aquí son 6 y 10. Vamos a sumarlos y nos da un total de 16. Entonces vamos a dividir 6 entre 16, lo elevamos al cuadrado, mismo procedimiento con el color verde y tenemos que nuestro índice Gini es un total de 0.469, ¿no? O 0.46, como quieras verlo, lo cual me indica que pues hay una pureza muy intermedia, muy promedio, ¿no? Es muy bajo del promedio, ni siquiera de la mitad. Para nuestro siguiente umbral también hacemos el mismo procedimiento que ya hemos explicado y en este caso tenemos que nuestra pureza Gini es de 0.49 y quienes no la cumplen tienen la homogeneidad total de 0, ¿no? Es decir, que son totalmente puros en este ámbito aunque no cumplan dicha condición. Entonces, bajo todo esto, ¿hasta dónde decide el árbol cortal? Porque nosotros sabemos que si un árbol crece sin límites, caerá en el sobreajuste o en el overfitting, ¿no? Overfitting memorizará el ruido de los datos de entrenamiento, que pues aproximadamente son el 70% que utilizamos, y fallará al predecir nuestros nuevos datos, que es aproximadamente el 30% que usamos, ¿no? Para evitarlo, nosotros usamos nuestros hiperparámetros, que pues básicamente son las reglas que definimos antes del entrenamiento, ¿no? En este caso, en funciones como Python podemos mencionar un maxdiff o un maxsample-split o el mismo minsamples-left, ¿no? Para ello, con nuestros datos usamos el 70% para entrenar y el 30% para testearlos, ¿no? Y para ello tenemos que validar nuestros hiperparámetros, ¿no? Y para validar dichos hiperparámetros, nosotros utilizamos la validación cruzada llamada K-fold o K-fold crossing. Para nosotros asegurar que nuestro árbol y sus hiperparámetros son robustos, no confiamos en una sola partición de los datos, vaya. Nosotros utilizamos la validación cruzada. Y primero que nada, ¿qué es la validación cruzada? La validación cruzada básicamente divide el set de entrenamiento en K partes y estas partes o pliegues van a determinar una división de la totalidad de mis datos, ¿no? Con esto buscamos que nuestro modelo se entrene el número de K veces usando cada vez un pliegue distinto como examen y los demás como estudio. Ahorita vamos a ver bien por qué. Y el resultado final es el promedio de todas estas K vueltas, lo que garantiza que nuestro modelo no tuvo suerte con una partición específica, ¿no? Muy bien. Primero que nada tenemos que analizar los problemas. Antes de que pasemos con todo nuestro K-fold, sabemos que nuestro árbol requiere muchos datos, que al realizar la partición tiene datos muy distintos, que al ajustar el parámetro nuestro modelo puede memorizar y puede que caiga en el overfitting y como mencionamos será malo prediciendo. Entonces la solución a todo esto es la validación cruzada o el K-fold. Ahora vamos a mostrar los pasos que utilizamos con la validación cruzada. Usamos la totalidad de nuestros datos, ¿sí? O sea, todos los datos que vamos a entrenar el modelo los usamos aquí. ¿Y qué va a hacer el K-fold? Vamos a mezclar aleatoriamente todos los datos, luego escogerá un valor de K y K definirá el número de particiones de todos mis datos. Esto como primera parte. Mi segunda parte será el procedimiento de entrenamiento y validación, ¿sí? Como procedimiento de entrenamiento y validación, primero hará una ocultación de nuestras partes. Es decir, que entrenamos con K-1 de particiones restantes y almacenamos su desempeño. Y validamos con la parte oculta y almacenamos su desempeño también, ¿no? Y repetimos los 3 pasos anteriores, pero pues cambiando la partición oculta. Para finalmente evaluar el desempeño final de nuestro modelo, ¿no? Que pues básicamente es el promedio de los desempeños anteriores, ¿no? El desempeño podemos calcularlo como la exactitud o la accuracy, que es igual al total de aciertos entre el total de datos por 100, pues para sacar un porcentaje. Estas palabras suelen ser algo rebuscadas, pero vamos a verlo de esta manera. Imagínate que tenemos un set de datos, vamos a aplicarlo en un ejemplo para que sea más claro. Tenemos un set de datos y en este total de datos nosotros vamos a utilizar el 70%, que es aproximadamente esto, para entrenar a nuestro modelo. Muy bien, eso nos permite obtener los parámetros del modelo. Pero posterior a ello tenemos que realizar una validación que pues me permite ajustar dichos hiperparámetros que pues básicamente van a ocupar un 15% de estos totalidad de los datos
Y el restante lo voy a utilizar para probarlos o para predecir, ¿no? Para medir la capacidad de qué tan bueno es prediciendo. Una vez que tenemos esta idea, sabemos que nuestro modelo de validación cruzada va a mezclar aleatoriamente los datos. Ok, este es mi total de datos. Muy bien. Sabemos que ahora los va a mezclar, de tal manera que me quedan 3 segmentos de datos distintos. Oye, ¿pero por qué? Porque mencionamos que escogemos el valor de K, ¿sí? En este caso vamos a suponer que K es equivalente a 3. Entonces 3 será el número de particiones en el que vamos a definir todos estos datos. Entonces, no sé, vamos a partirlo por aquí y los vamos a revolver. De tal manera que pues en un ejemplo práctico ya tenemos nuestras 3 particiones porque K equivale a 3. En nuestra primera iteración vamos a entrenar con los datos 2 y 3. Muy bien. ¿Y qué va a pasar aquí? Vamos a ocultar el número, vamos a ocultar una partición, en este caso la primera, y vamos a entrenar con el número de K menos particiones. En este caso K menos 1, pues es 2. Vamos a tener 2 particiones y con ella vamos a entrenar, que pues básicamente serían los 2 y los 3. Esta iteración, vamos a suponerlo, que es meramente un ejemplo, en el entrenamiento me arrojó que tiene una exactitud del 82%. Mientras que en la validación, es decir, con los datos del primer segmento, que no le mostré yo a mi algoritmo, lo predijo y me dijo que pues ¿sabes qué? Tiene una exactitud del 80%. Entonces vamos a notar que el desempeño de entrenamiento del primer segmento o la primera iteración equivale al 82 y el desempeño de validación equivale al 80. Muy bien. Luego, ¿qué va a pasar? Hacemos exactamente lo mismo, volvemos a revolver aleatoriamente estos datos, de tal manera que ahora vamos a entrenar con el segmento 1 y 3, ocultando el número 2. Entonces, bajo este mismo principio, me dice que tuvo una exactitud de entrenamiento del 84 y una validación con el bloque 2, o la iteración número 2, que no le mostramos, y me dice que tuvo una exactitud del 81. Igual, asignamos los valores de esta forma a cada una, porque vamos a predecirlos. Y lo mismo con la iteración 3, pero pues ahora con la que nos faltaba, que pues solamente validamos nuestro conjunto de datos 3, me arroja que es 80 y 79. Todos estos valores son arbitrarios, Y ya tenemos aquí que nuestro desempeño de entrenamiento equivale a estos promedios y nuestro desempeño de validación equivale a estos otros promedios. Bajo este ejemplo, nosotros ya hicimos las primeras 2 partes, que es mezclar los datos aleatoriamente, se escoge el valor de K define el número de particiones de mis datos, inicia el proceso o el procedimiento de entrenamiento y validación. Aquí ya se ocultó una parte para entrenarla. Entrenamos con la K o K-1 particiones restantes y almacenamos su desempeño. Aquí ya podemos almacenar su desempeño y validamos con la parte oculta y repetimos el proceso con las 3 iteraciones que nosotros realizamos. Ahora solo nos quedaría un paso, que es el desempeño final del modelo. ¿Qué tan bueno es mi modelo, no? Entonces, el promedio de los desempeños anteriores lo calculamos de esta forma, ¿no? Simplemente, como habéis mencionado, la exactitud es igual al total de aciertos entre el total de datos por 100, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro desempeño de entrenamiento y calculamos el promedio de todas estas evaluaciones, que es un total de 82. Y ahora hacemos lo mismo con el de validación y ya tenemos que es un aproximado de un 80%. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? En cada iteración, obviamente esto suena muy perfecto. En cada iteración el modelo es no muy probable, va a fallar, ¿sí? El modelo va a fallar y es muy importante analizar qué tipo de errores están pasando en mi árbol, ¿no? Porque una vez entrenado y validado, el árbol se enfrenta pues al set de prueba, que es el test, y los resultados que se organizan en una matriz de confusión nos permiten ver los tipos de errores cometidos. Vamos a analizar esto. Primero hay que comprender qué tipos de errores pueden pasar. Aquí puede pasar el tipo de error 1 y el error tipo 2, que ya son conceptos básicos de la materia de estadística. El error tipo 1 se le conoce como un falso positivo, y este significa que se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿no? Es como, por ejemplo, yo rechazo a un color, rechazo un color por no ser rojo y resulta que al final pues sí era rojo, ¿no? Y en el error tipo 2 es el falso negativo, es decir, que no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa, ¿no? Está mal dicho, pero para comprenderlo es como que se acepta. Nunca decimos que se acepta, pero esa es la manera que tenemos para comprenderlo. Es como por ejemplo que yo digo, ¿sabes qué? No voy a rechazar el color rojo porque es muy probable que sea rojo y al final tenía que ser verde. Chin. Ahí existen estos 2 tipos de errores. La validación nos permite llegar a la prueba final con el 30% de nuestros datos que reservamos al principio. Recordemos que pues básicamente estos son los datos con los que estamos trabajando, equivalen al 70% porque hubo un total de 30
o 30% que lo vamos a utilizar para nuestra partición, ¿no? Muy bien, ahora tenemos que analizar nuestra introducción a F1 Score y cómo es que se relaciona esto, ¿no? Ya sabemos que tenemos que organizar estos errores en una matriz de confusión porque nos va a permitir observar y analizar qué errores se están llevando a cabo, ¿no? De aquí surgen los errores estadísticos, error tipo 1 y error tipo 2 que ya mencionamos. Y para ello tenemos métricas derivadas, ¿sí? Que básicamente me ayudan para medir la calidad de nuestro árbol. Vamos a hacerlo con un ejemplo más sencillo para terminar de comprenderlo. Imagina que nosotros tenemos un set de datos que tiene un total de 100 valores y nosotros sabemos que de esos 100 valores 90 son triángulos verdes y 10 son pentágonos rojos, ¿no? Vamos a clasificarlos como normal y anormal. Mi condición para clasificarlos será que pues si es normal es porque es un triángulo que es verde y si es anormal es porque es un pentágono que pues no es verde. Así de fácil. Y si no es verde, ¿qué color es? Pues es rojo. Si nosotros llevamos todo esto a un árbol de decisión, nuestro árbol de decisión, imaginemos que nos entrega que pues mira, 89 son normales triángulos verdes, pero hay uno que no es de esa categoría, mientras que me dice que hay un pentágono rojo, que hay un acierto y 9 desaciertos, ¿no? Esto es lo que me entregaría mi árbol de clasificación, 89 aciertos verdes y un desacierto verde, entre comillas. Y lo otro sería un acierto rojo y 9 desaciertos que pues no pertenecen a la categoría rojo. Nosotros ya habíamos mencionado previamente que podemos medir la exactitud total, ¿no? Que pues sería el total de aciertos entre el total de datos por 100. Entonces vamos a imaginarlo de esta manera. La exactitud, en este caso son 89 que acertó más 1 que acertó, que pues es este rojo, que me da un total de 90 y el total de datos son 100. Si yo hago esta división me da un total de 0.9 o del 90%. La pregunta aquí es, ¿este valor es meramente confiable? La verdad es que no es confiable. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, está enmascarando algo que no es visible. Y es que no es visible a través de este modelo de exactitud o de accuracy, porque evidentemente me está rechazando 9 datos rojos que tendrían que ser ciertos, ¿no? Entonces, eso es un problema y es uno grande. Para ello es que vamos a utilizar como ya hemos mencionado, nuestra matriz de confusión y nuestras métricas de error, ¿sí? Vamos a plasmar los datos de esta forma. Paréntesis, recordando que pues este número lo podemos interpretar que pues es un equivalente a que el 90% de las veces el sujeto o en este caso nuestro dato va a quedar interpretado de manera correcta, cosa que pues ya habíamos discutido que no era verdad, porque vean, aquí estamos acertando solamente un carácter y rechazando 9, ¿sí? Aquí nosotros podemos apreciar cuáles fueron perfectamente clasificados como triángulos verdes y cuáles no fueron clasificados pues como los triángulos verdes, ¿no? Es con mayor exactitud. Aquí nosotros podemos ver que hay 89 valores que fueron clasificados en una categoría normal, por así decirlo, mientras que hay parcialmente 9 que también eran positivos pero que se rechazaron. Y pues vamos a analizar qué está pasando aquí. Primero que nada tenemos que entender que pues hay algo que se llama verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo, que es el error de tipo 1, y falso negativo, que es el error de tipo 2. Los verdaderos positivos son los que cumplían con mi condición inicial. ¿Es verde? Sí, están adentro, ¿ok? Mis verdaderos negativos pues son básicamente los que me decían cualquier otra cosa que no fuera verde, la pones ahí, ¿ok? Y sabemos que pues en este caso hubo 89 verdaderos positivos, que en este caso el árbol predijo verde y realmente era verde. Tuvimos 89 aciertos en esta forma. Luego está el verdadero negativo, que pues el árbol predijo rojo y realmente era rojo, ¿no? Entonces aquí solo tuvimos una sola característica o un solo dato que pues cumplió con esta condición, ¿no? Luego tenemos el falso positivo. ¿Qué está pasando con el falso positivo o el error de tipo 1? Nuestro árbol predijo verde, pero en realidad era rojo. Y esto pasó 9 veces. Esto fue en el bloque rojo, porque aquí podemos almacenarlo de esta manera, ¿no? Esto pasó un total de 9 veces, entonces sabemos que es un falso positivo porque es un error de tipo 1. Recordando que pues el error de tipo 1 es rechazar, error de tipo 1, que es el falso positivo, es rechazar la hipótesis nula siendo verdad, ¿no?
Que pues otra vez en resumen, el árbol predijo verde, pero en realidad era rojo, ¿sí? Esto pasó 9 veces. Mientras que mi falso negativo, o mi error de tipo 2, el árbol predijo rojo, pero en realidad era verde. Esto solo pasó una vez. Así de fácil, ¿no? Que fue mi único desacierto en el bloque verde, que aquí mencionamos, ¿no? Un desacierto en el bloque verde. Entonces, con esta matriz me permite identificar cuáles datos sí fueron categorizados como realmente correspondían y cuáles no fueron, ¿sí? Esto no me permite identificar si esos valores son adecuados. Por ello es que aparecen las dos métricas de precision y de recall. Para nosotros saber realmente... Para ello partimos de definiciones claras, como sabiendo que los verdaderos positivos fueron las categorías normales que fueron clasificadas correctamente como normales. Los falsos positivos pues son las categorías anormales que fueron clasificadas como normal, ¿no? Ya mencionábamos que esto data del error de tipo 1, mientras que los verdaderos negativos son los anormales clasificados como anormales, mientras que los falsos negativos son los normales clasificados como anormales, que pues en este caso son los falsos negativos, ¿sí? Para ello utilizamos nuestra primera métrica, que es el precision, que pues en sí me indica de todo lo que clasificamos como positivo, cuál es la proporción que es verdaderamente positiva, ¿no? Esta tiene una fórmula, y es que mi valor positivo, los verdaderos positivos, es dividido por la suma de valores positivos más falsos positivos, ¿no? En este caso, tenemos, no sé, los siguientes datos con el ejemplo que ya hemos trabajado. 89 datos fueron validados de manera verdaderos positivos, y la suma en este caso va a ser los verdaderos positivos más los falsos positivos. Aquí tenemos que los falsos positivos fue un total de 9, ¿sí? Entonces, una vez que realizamos esta operación, tenemos que equivale al 0.9 o el 90% de mis datos. Eso significa que el 90% de mis datos fueron clasificados, o sea, de todos los que eran positivos. ¿Qué tanto eran positivos? 90%. El recall. ¿Qué pasa con el recall? De todo lo que es realmente positivo, ¿qué proporción es clasificada como positiva? Básicamente lo mismo, ¿no? Para ello, nosotros utilizamos una estructura similar, únicamente alternando el valor a falsos negativos, porque le damos mayor prioridad a los falsos negativos. Si nosotros nos fijamos, tiene un peso, un valor numérico mayor los falsos positivos que los falsos negativos, que aquí es 9-1. Entonces nosotros utilizamos la siguiente expresión, que son los verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Aquí nosotros utilizamos, pues bueno, 89 aparecen de manera de verdaderos positivos más 89. ¿Cuántos falsos negativos de datos hubo? Pues solamente hubo uno, lo sumamos y tenemos que nuestra diferenciador o nuestra pureza es del 98%, ¿sí? O del punto 98. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿O cuál utilizo? Esto es muy ambiguo, ¿sí? Si tú quieres minimizar los falsos positivos que hay en tus datos, definitivamente tienes que usar el precision, ¿sí? ¿Por qué? Porque los falsos positivos, si te fijas, la variable con la que estás sumando es con la que quizás tú tienes la aspiración a minimizar, ¿no? Sin embargo, si tú quieres minimizar los falsos negativos, utiliza el recall. ¿Por qué? Porque pues aquí estamos minimizando los falsos negativos, ¿no? Esto es algo obvio. Pero, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos darle importancia a ambas métricas, ¿no? Tanto el precision como el recall? En este caso, nosotros utilizaríamos el F1 score o el F1 score. ¿Y qué es lo que pasa con esta métrica de desempeño? Básicamente la métrica de desempeño del F1 score utiliza la siguiente fórmula, y es que la multiplicación de 2 multiplica, por mencionar de esta manera, nuestro precision por nuestro recall, el valor de precision y recall, y lo divide por la suma de precision más recall, ¿no? Alternamos los valores que previamente identificamos en estas expresiones matemáticas y podemos comprender que pues este es nuestro nuevo conjunto total de datos, de tal manera que nuestro F1 score equivale, bueno, antes de multiplicarlo por 2 equivale a 0.46, lo multiplicamos por 2 y ahora es 0.938, que es algo cercano al 94%. ¿Qué está pasando? Si te fijas en precision, volviendo otra vez con esta métrica, el 90% atrapó tiene el 90% de confianza cuando dice que pues el valor es verde, mientras que el recall tiene un 98% de todos los verdes. Es lo que podremos identificar de esta métrica. Con el F1 score nosotros identificamos que evidentemente vamos a tener una mayor seguridad en ambos polos, ¿no? En este caso podemos decidir lo siguiente. Podríamos definir que
F1 score es la media armónica que pues equilibra ambas métricas, ¿no? Es crucial, por así decirlo, cuando existe un desbalance en la proporción de tus datos o cuando ambos errores son muy costosos, ¿no? Entonces, esta es nuestra métrica de desempeño, por así decirlo, en el F1 score.